La enigmática leyenda del hombre lobo, mito o realidad. Bajo la tenue luz de una luna llena que transforma el paisaje en un escenario de sombras y susurros, se oculta un secreto milenario. ¿Te has preguntado alguna vez qué misterios se esconden tras la figura del hombre lobo? Este video te invita a adentrarte en la oscuridad de la leyenda, donde la línea entre lo humano y lo bestial se difumina en un juego de mitos y enigmas. En este recorrido, descubrirás orígenes ocultos, explora los antiguos relatos y leyendas que dieron vida al enigma del hombre lobo. Transformaciones misteriosas, sumérgete en la fascinante conexión entre la luna llena y la metamorfosis del hombre en bestia. Misterios sin resolver, analiza teorías y secretos que han alimentado el folclore y la cultura popular a lo largo de los siglos. Cada aullido en la noche es un eco de lo inexplicable, una invitación a descubrir la verdad detrás de uno de los mitos más cautivadores de la historia. ¿Te atreves a seguir el rastro de la leyenda y desvelar el misterio del hombre lobo? ¿Cuánto hay de verdad en las leyendas sobre los hombres lobo? Desde tiempos inmemoriales, se ha hablado de criaturas mitad hombre, mitad bestia, que acechan en la oscuridad de la noche. ¿Mito o realidad? Hoy exploraremos el origen del hombre lobo, los relatos más impactantes y la conexión de este ser con la historia y la cultura popular. Prepárate para un viaje escalofriante a través del tiempo, donde descubriremos los más impactantes testimonios, las conexiones entre mitos de distintas culturas y el posible trasfondo científico de estas leyendas. El origen del mito. La figura del hombre lobo se remonta a tiempos ancestrales. En la mitología griega, existe el caso de Licaón, un rey de Arcadia que, según cuenta Ovidio en su obra Las Metamorfosis, desafió a los dioses sirviendo carne humana a Zeus. Como castigo, el dios del Olimpo lo convirtió en lobo, marcando uno de los primeros registros de la licantropía en la historia. Pero la idea de la transformación en lobo no es exclusiva de la mitología griega. De hecho, civilizaciones de todo el mundo han desarrollado sus propias versiones del mito del hombre lobo. Por ejemplo, en la mitología romana se hablaba de los versipellis, seres humanos con la capacidad de cambiar de piel y transformarse en bestias. Se decía que estos individuos tenían una conexión con los dioses y que su transformación les confería una fuerza sobrehumana. En las culturas nórdicas, los guerreros berserkers se vestían con pieles de lobo y entraban en un estado de furia incontrolable en el combate, lo que muchos creen que inspiró la idea de los hombres lobo modernos. Estos combatientes eran conocidos por su ferocidad y por parecer inhumanos en la batalla, lo que los llevó a ser temidos y respetados en igual medida. Junto a ellos estaban los Ulfednar, una especie de guerreros élite que vestían pieles de lobo y se creía que podían canalizar el espíritu de este animal. Se dice que estos guerreros tenían habilidades sobrenaturales, como inmunidad al dolor y velocidad extrema en combate. También en la mitología eslava encontramos relatos de los Volkodlak, seres humanos capaces de transformarse en lobos a voluntad. Estas historias variaban según la región, con algunos relatos que los describían como guardianes y otros como depredadores sedientos de sangre. En algunos relatos, los Volkodlak eran hombres malditos que sufrían la transformación como un castigo divino, mientras que en otros eran considerados protectores de los bosques y guías espirituales. En la mitología celta, se hablaba de los Faolad, una especie de hombres lobo protectores que defendían a los niños y a los desamparados. A diferencia de las versiones malignas de la licantropía en otras culturas, los Faolad eran considerados criaturas nobles, con una fuerte conexión con la naturaleza y los druidas. Se decía que estos seres protegían a los viajeros en los caminos y que solo se transformaban cuando era necesario para defenderse de amenazas sobrenaturales. En América, las culturas prehispánicas también tenían sus propias versiones de hombres lobo. Los mexicas creían en los nahuales, chamanes que tenían la capacidad de transformarse en animales, incluidos lobos y jaguares. Se creía que estos seres poseían poderes especiales y podían comunicarse con los espíritus de la naturaleza. En algunas historias, los nahuales eran considerados protectores de sus comunidades, mientras que en otras eran vistos como seres peligrosos con la capacidad de causar enfermedades y desgracias. En África, tribus como los bantú hablaban de criaturas conocidas como Buda, hombres que podían transformarse en hienas o lobos para cazar de noche. Estas historias tenían un componente espiritual,
ya que se creía que estos seres estaban conectados con fuerzas oscuras y que usaban su poder para castigar a sus enemigos. Incluso en Asia encontramos relatos de transformación animal. En el folclore chino, existen relatos sobre hombres que se convierten en lobos como resultado de maldiciones o magia negra. En Japón, las leyendas sobre los kitsune, zorros con la capacidad de transformarse en humanos, podrían estar relacionadas con el concepto de metamorfosis animal que encontramos en los mitos de hombres lobo en otras partes del mundo. Lo más intrigante de todas estas historias es que, aunque provienen de diferentes continentes y épocas, comparten elementos en común: la idea de la transformación, el vínculo con la naturaleza y el miedo o la reverencia hacia estos seres. ¿Cómo es posible que tantas culturas distintas hayan desarrollado relatos tan similares? Algunos creen que estas historias podrían estar basadas en hechos reales, mientras que otros piensan que son producto del miedo ancestral a los depredadores nocturnos. Casos reales de hombres lobo. A lo largo de la historia, han surgido casos espeluznantes de personas que aseguraban transformarse en lobos o que fueron acusadas de cometer actos inhumanos bajo la influencia de una bestia interior. Muchos de estos relatos no solo han sembrado el terror en sus respectivas épocas, sino que han quedado marcados en la historia como evidencia de que el mito del hombre lobo podría tener raíces en eventos reales. Uno de los casos más aterradores ocurrió en la Francia del siglo XVI. Se trata de Gilles Garnier, un ermitaño que fue juzgado y ejecutado en 1573 por asesinar y devorar niños. Sus víctimas fueron encontradas brutalmente mutiladas, con los huesos astillados y la carne desgarrada de una forma que no parecía obra de un humano. Garnier, al ser capturado, confesó que había recibido un ungüento mágico de una extraña entidad, el cual le permitía transformarse en lobo para cazar más fácilmente. Los pobladores, horrorizados por los relatos de los testigos y por la brutalidad de los crímenes, lo condenaron a la hoguera. Otro caso macabro es el de Peter Stump, conocido como el hombre lobo de Bedburg. En Alemania, durante el siglo XVI, este hombre confesó haber cometido una serie de brutales asesinatos mientras se transformaba en un lobo, asegurando que usaba un cinturón encantado que le otorgaba la capacidad de convertirse en bestia. Según los informes de la época, Stump no solo mataba a sus víctimas, sino que las desmembraba y devoraba, llegando incluso a asesinar a su propia familia. Su confesión fue obtenida bajo tortura y describió escenas de un horror inimaginable: cuerpos desmembrados, gritos ahogados en la noche y un ansia incontrolable de carne humana. Fue ejecutado de manera brutal, su cuerpo fue destrozado con tenazas al rojo vivo antes de ser decapitado y quemado. En 1692, en Livonia, un hombre llamado Thiers declaró ante un tribunal que él y otros eran hombres lobo enviados por Dios para luchar contra brujas y demonios. En lugar de describirse como una bestia maldita, afirmaba que los hombres lobo eran protectores espirituales de la humanidad. Sin embargo, sus palabras fueron tomadas como herejía, y fue condenado al destierro, desapareciendo para siempre sin dejar rastro. Uno de los relatos más aterradores proviene de la Francia del siglo XVIII, la famosa bestia de Gévaudan. Entre 1764 y 1767, una criatura desconocida sembró el terror en la región, atacando y matando a más de 100 personas. Las víctimas eran encontradas desangradas, con las gargantas destrozadas y marcas de enormes colmillos en sus cuerpos. Aunque muchos creían que se trataba de un lobo gigantesco o de un hombre lobo, algunos testigos aseguraban que la bestia poseía una velocidad y astucia fuera de lo común, además de un pelaje rojizo y un hocico alargado. El rey Luis XV incluso envió cazadores y soldados para acabar con la criatura, pero los ataques continuaron. Finalmente, un cazador llamado Jean Chastel logró matar a un gran animal, pero incluso después de su muerte, las sospechas persistieron. ¿Era una bestia sobrenatural? ¿Un hombre lobo real? Lo cierto es que la bestia de Gévaudan dejó una marca imborrable en la historia del horror. En el siglo XIX, España se vio sacudida por el caso de Manuel Blanco Romasanta, conocido como el hombre lobo de Ayaris. Fue juzgado por asesinar a al menos 9 personas, aunque se sospecha que sus víctimas podrían haber sido muchas más. Romasanta confesó los crímenes con una frialdad escalofriante, asegurando que sufría de una maldición que lo obligaba a transformarse en lobo y cazar humanos.
Sus víctimas eran encontradas desmembradas, con signos de haber sido devoradas parcialmente. La forma en que describió sus crímenes estremeció a todos. Decía que sentía como su piel se endurecía, sus uñas se alargaban y una sed insaciable de sangre lo dominaba. Algunos creen que padecía un trastorno psiquiátrico llamado licantropía clínica, pero en su época fue considerado un verdadero hombre lobo. En tiempos más recientes, en los siglos XX y XXI, han surgido casos de personas con síndrome de licantropía clínica, una rara condición psiquiátrica en la que los pacientes creen que se están transformando en lobos u otros animales. En 2019, se documentó un caso en el que un hombre aseguraba que podía sentir su cuerpo mutando, su piel tensándose como si quisiera desprenderse, sus dientes afilándose y su instinto animal tomando el control. Sus ataques a personas cercanas fueron tan violentos que tuvo que ser sedado y hospitalizado. Incluso en la era moderna, hay avistamientos de supuestas criaturas similares a hombres lobo en distintas partes del mundo. En Wisconsin, Estados Unidos, se reportaron múltiples encuentros con la bestia de Bray Road, una figura antropomórfica con aspecto de lobo que aterroriza a los conductores nocturnos. En México, hay testimonios de rancheros que afirman haber visto una criatura de enormes dimensiones acechando sus tierras y dejando huellas imposibles de explicar. Estos casos, aunque pueden explicarse en gran medida desde un punto de vista psicológico o histórico, siguen alimentando la fascinación y el terror que rodea al mito del hombre lobo. La idea de que en lo más profundo de la oscuridad aún puedan acechar estas bestias mantiene vivo el miedo ancestral que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. El hombre lobo en la cultura popular. El mito del hombre lobo ha trascendido el tiempo y se ha convertido en una figura icónica dentro de la cultura popular. Desde relatos medievales hasta películas de Hollywood, la imagen del licántropo ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes épocas y audiencias. A lo largo de los años, su presencia en la literatura, el cine y la televisión ha reforzado la fascinación y el terror que provoca esta criatura. Literatura, desde lo folclórico hasta lo moderno. Uno de los primeros registros literarios sobre los hombres lobo proviene de la antigua Roma, con el poeta Ovidio en las Metamorfosis. En esta obra, se relata la historia de Licaón, un rey maldito por los dioses y transformado en lobo por su crueldad. Posteriormente, en la Edad Media, los bestiarios europeos incluyeron relatos de caballeros enfrentándose a estos seres y manuales religiosos describieron la licantropía como una forma de posesión demoníaca. En el siglo XIX, el auge de la literatura gótica llevó a la creación de historias más elaboradas sobre los hombres lobo. En 1839, Frederick Marryat publicó The White Wolf of the Arts Mountains, una historia que estableció muchos de los tropos modernos del género. Sin embargo, fue en 1933 cuando el autor Gallen Dore escribió The Werewolf of Paris, considerada la Drácula de los hombres lobo. La novela combina terror, historia y un estudio psicológico del protagonista, elevando la figura del licántropo a un nuevo nivel de horror. Cine, de lo clásico a lo contemporáneo. El cine ha sido el medio más influyente en la representación del hombre lobo en la cultura popular. En 1941, The Wolfman de Universal Studios cimentó muchas de las ideas actuales sobre la licantropía, la transformación bajo la luna llena, la maldición transmitida por mordedura y la lucha interna entre humanidad y bestialidad. Interpretada por Lon Chaney y Jr., la película se convirtió en un clásico del cine de terror. Con el paso de las décadas, la imagen del hombre lobo fue cambiando. En los años 80, películas como An American Werewolf in London 1981 y The Howling 1981 destacaron por sus innovadores efectos especiales en las transformaciones, que impactaron a las audiencias. En los años 90 y los años 2000, franquicias como Underworld y Van Helsing presentaron a los hombres lobo como guerreros feroces, involucrados en conflictos con vampiros y otras criaturas sobrenaturales. En tiempos recientes, la saga Twilight, 2008 a 2012, y series como Teen Wolf, 2011 a 2017, introdujeron una visión más romántica y juvenil de los licántropos, atrayendo a nuevas generaciones. No obstante, el terror clásico sigue vivo en películas como The Wolfman 2010 y Werewolves Within 2021, que buscan regresar a la esencia siniestra del mito. Televisión y videojuegos, expandiendo el mito.
La televisión ha explorado la mitología de los hombres lobo en múltiples formas. Series como Buffy the Vampire Slayer, Penny Dreadful y The Originals han incorporado licántropos en tramas de fantasía y horror, mientras que Supernatural los ha presentado como bestias letales y casi imparables. En el mundo de los videojuegos, sagas como The Elder Scrolls, Castlevania y The Witcher han permitido a los jugadores interactuar con hombres lobo, ya sea como enemigos o como personajes Jagebles. En Bloodborne 2015, el concepto de licántropo se mezcla con el horror cósmico, creando una de las representaciones más impactantes y grotescas de la bestia. La persistencia del mito. El hombre lobo sigue siendo una de las figuras más inquietantes del imaginario colectivo. Ya sea como un monstruo aterrador, un héroe trágico o un símbolo de los impulsos primitivos de la humanidad, su legado permanece vivo. Cada nueva adaptación, cada historia, cada avistamiento moderno nos recuerda que, en lo más profundo de nuestra psique, seguimos temiendo a la bestia que acecha en la oscuridad. La pregunta sigue abierta, ¿es solo un mito, o una verdad oculta bajo la luna llena? Explicaciones científicas y psicológicas. A pesar de lo aterrador y fantástico que puede parecer el mito del hombre lobo, existen varias explicaciones científicas y psicológicas que podrían dar respuesta a estas historias. Desde trastornos neurológicos hasta enfermedades raras, muchas de las características atribuidas a los licántropos podrían tener una base médica y racional. La porfiria, una enfermedad que inspiró el mito. Uno de los posibles orígenes médicos del mito del hombre lobo es la porfiria, un grupo de trastornos que afectan la producción de hemoglobina en la sangre. Algunos tipos de porfiria causan sensibilidad extrema a la luz, lo que obligaba a las personas afectadas a evitar la exposición al sol, generando un comportamiento nocturno. Además, ciertas variantes de la enfermedad pueden provocar crecimiento excesivo del vello, dientes rojos o afilados debido a la recesión de las encías y cambios en la pigmentación de la piel. No es difícil imaginar cómo una persona con estos síntomas en la Edad Media pudo haber sido interpretada como un ser monstruoso, mitad humano y mitad bestia. La hipertricosis, el fenómeno del hombre lobo real. La hipertricosis, conocida también como el síndrome del hombre lobo, es una condición genética extremadamente rara que provoca el crecimiento descontrolado de vello en todo el cuerpo, incluyendo el rostro. Algunos de los casos más documentados incluyen a Julia Pastrana, una mujer mexicana del siglo XIX que nació con hipertricosis y fue exhibida en circos como una mujer lobo. Otro caso famoso es el de Stefan Vibrovsky, conocido como Lionel el Hombre León, quien también fue exhibido en espectáculos de rarezas en Europa y Estados Unidos. Aunque estas personas eran completamente humanas, su apariencia llevó a que fueran considerados criaturas sobrenaturales en su época. La licantropía clínica, un desorden psicológico. Otro fenómeno que podría explicar algunos casos de hombres lobo es la licantropía clínica, un trastorno psiquiátrico en el que la persona cree genuinamente que puede transformarse en un lobo u otro animal. Este síndrome ha sido documentado en casos reales, donde los pacientes reportan sentir cambios en su cuerpo, como el crecimiento de garras, colmillos o la necesidad de cazar. En algunos episodios, las personas han actuado como si fueran lobos, emitiendo aullidos y adoptando comportamientos salvajes. Este trastorno es extremadamente raro, pero ha sido reportado en distintas partes del mundo, lo que podría haber contribuido a alimentar la leyenda de los hombres lobo. La rabia, una explicación biológica. La rabia es otra enfermedad que ha sido propuesta como una posible fuente de la mitología del hombre lobo. Este virus, que ataca el sistema nervioso central, puede provocar síntomas como agresividad extrema, espasmos musculares y una aversión al agua. Además, la rabia es una enfermedad que puede transmitirse a través de mordeduras, un elemento clave en muchas historias de licántropos. En la antigüedad, cuando la rabia era poco comprendida y mortal en la mayoría de los casos. Una persona infectada que mostrara un comportamiento violento y errático podría haber sido confundida con una criatura sobrenatural. La influencia de la luna llena en el comportamiento humano. Desde tiempos antiguos, se ha creído que la luna llena influye en el comportamiento humano. Aunque la ciencia moderna no ha encontrado evidencia contundente de que la luna tenga un efecto directo sobre la mente humana, existen estudios que sugieren una correlación entre los ciclos lunares y ciertos comportamientos agresivos o trastornos del sueño.
Algunos investigadores han señalado que la alteración del sueño durante la luna llena podría causar episodios de sonambulismo extremo, lo que en el pasado pudo haber sido interpretado como una transformación nocturna en bestia. Conclusión: ciencia y mito, dos caras de la misma moneda. Si bien la ciencia ha podido ofrecer explicaciones racionales para algunos de los elementos más icónicos del mito del hombre lobo, la fascinación por esta criatura sigue vigente. Las enfermedades raras, los trastornos mentales y las creencias antiguas han alimentado esta leyenda durante siglos, pero su impacto en la cultura y el horror popular es innegable. La pregunta es, ¿realmente necesitamos una explicación científica para algo que sigue despertando nuestros miedos más primitivos? Tal vez, en lo más profundo de nuestra psique, preferimos pensar que, bajo la luna llena, aún existe la posibilidad de que una bestia nos aceche en la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje al enigmático mundo del hombre lobo. Si este video te ha sumergido en los misterios y leyendas del hombre lobo, queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la conexión entre la luna llena y la transformación del hombre en bestia? Déjanos tus comentarios y comparte tus teorías para seguir desentrañando juntos este enigma. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte más contenido sobre leyendas urbanas, mitos del hombre lobo y otros misterios que desafían la realidad. Dale me gusta y comparte este video con amigos que también amen descubrir secretos ocultos. Recuerda, cada aullido en la noche esconde una historia, y cada sombra revelar podría la verdad detrás del mito del hombre lobo. Hasta la próxima, y sigue explorando lo inexplicable.